Tomemos nuestro asiento. Vamos a ir a la palabra del Señor, ¿sabe? Porque el tiempo ya, cada día es en menos tiempo, parece, ¿verdad? Hoy día culto de acción de gracia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos vienen a darle gracias a Dios? Amén. ¿Usted viene a darle gracias a Dios o viene simplemente a recibir palabra del Señor? Bueno, como usted venga, amén, prepare su corazón para que reciba lo que Dios tiene para su vida. Dios te va a hablar. Dígale a la persona que tiene a su lado, Dios te va a hablar. Amén. Escúchalo, préstale atención, porque Él te ama. Amén. Dice su palabra que hay una gacela que da frutos. Aleluya. Una gacela que da frutos. ¿Usted ha visto una gacela que dé frutos? ¿Conoce usted la gacela? Amén. Son unos bellos animales, ¿cierto? Son preciosos, son únicos. No hay como ellos. Son tan finos, tan refinados, tan espigados, tan hermosos. ¿Lo ha visto usted alguna vez? Usted tiene su Google por ahí que lo ocupa, póngalo en silencio para que nadie le vaya a estar llamando en medio de la palabra. No va a estar sonando ahí unos sonidos medio raros, ¿verdad? Póngalo en silencio su teléfono y si quiere puede ahí buscar después cómo es una gacela. Y hay una gacela que da fruto. Mire qué lindo. Le doy gracias a Dios por su palabra hoy día. Amén. Vamos a conocer esta gacela que da fruto. ¿Cuántos dan fruto aquí en este lugar? Amén. Ustedes de esos cristianos, hijos, hijas de Dios que dan fruto, ¿verdad? Vamos a ver entonces qué nos dice el Señor en su palabra. El libro de los Hechos de los Apóstoles, amén. Capítulo 9, verso 36, nos narra una historia muy hermosa. Habla de un milagro, un milagro de resurrección. Pero lo que provoca este milagro de Dios y lo que pasa en la situación y en las personas, porque usted tiene que entender esto, las personas, Dios nos habla a nosotros, a las personas. A veces nosotros tenemos la mala ocurrencia de fijarnos en las cosas, en los hechos prominentes de Dios, y los alabamos. Pero ¿y por qué vienen esos hechos? Es por causa de las personas. Los hechos prominentes de Dios, y me recuerdo un poco a la palabra que el Señor nos entregaba el culto anterior, los hechos estupendos de Dios vienen a causa de las personas, vienen a causa de usted. Amén. Y vamos a ver aquí hechos estupendos en la iglesia actual, en la iglesia naciente de nuestro Señor, por causa de las personas. Amén. Hechos capítulo 9, verso 36, dice así la palabra de nuestro amado Dios. Verso 36. Había entonces en Jope, ¿dónde había? En la ciudad de Jope. ¿Usted conoce la ciudad de Jope? ¿La ha escuchado hablar? Jope, ¿sabe usted qué es? Es la ciudad en donde una vez en el Antiguo Testamento Dios llamó a Jonás. ¿Usted se acuerda de Jonás? Jonás era un profeta de Dios. Amén. Y él vivía en esta ciudad, en Jope, donde está hoy día la historia que vamos a descubrir. Amén. Y este profeta de Dios, Jonás, del Antiguo Testamento, Dios lo llama en aquella ciudad en Jope, ¿para qué? Para que fuese a predicar a la ciudad de Nínive. Dice la palabra del Señor en el Antiguo Testamento que Nínive era una ciudad en donde el pecado había subido a la presencia de Dios y Dios necesitaba hacer algo en aquella ciudad. Nuestro Señor Jesucristo también en los evangelios la recuerda, la narra, ¿verdad? ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti! Porque si en Nínive hubiesen sido hechas las obras que en ti son hechas, hace tiempo que te habías arrepentido. ¿Qué fue lo que ocurrió en Nínive? Dios llama a su profeta, a su hombre de Dios, a Jonás, para que pudiese él cumplir el propósito de Dios. Y esto también es muy importante para nosotros, porque tu llamado de parte del Señor no es para venir a ocupar un puesto en la iglesia o en la iglesia donde estuviste o en la anterior y así sucesivamente. No. El Señor te llama con propósito, te llama a cumplir una labor, una función. Yo me acuerdo que en mi crecimiento espiritual, en mi nacimiento en la iglesia, se me predicó algo
que no siempre es una verdad. ¿Y qué se me decía? Yo hoy día se lo digo porque era una enseñanza errada, era una enseñanza manipuladora. ¿Cuál era esta enseñanza? Que donde Dios te plantó, allí donde tú te tienes que quedar. ¿Dónde dice eso la Biblia? La Biblia me enseña que Dios tiene propósitos. Amén. Por eso que hay que hacer correcto en la palabra del Señor y en la vida nuestra como hijos del Señor, porque en la medida que tú haces lo que el Señor te dice, te llama, para lo cual Dios te llamó, entonces estás cumpliendo con el Padre. Y si cumples con el Padre, cumples con las personas, pero a veces la religiosidad y la manipulación por la ignorancia nuestra de la palabra y de la revelación de Dios, ¿verdad?, nos hacen caer en redes que no corresponden. Cuando hay miedo, cuando hay temor, cuando no hay obediencia, cuando no hay fe, hay muchas cosas turbias que comienzan a ocurrir y que pasan. Amén. Y nosotros creemos a esas cosas. Hasta que te metes con Dios y Él te revela la verdad. Bueno, volvamos a la historia. Esto era discipulado. Amén. Y dice que en esta ciudad de Jope, Dios llama a Jonás, profeta de Dios, para que fuese a predicar a Nínive y así el pueblo se arrepintiera de sus pecados. Siempre el propósito de tu llamado es para que alguien se arrepienta. Es para que alguien se convierta. Es para que alguien sea perdonado por el Señor, como tú has sido perdonado por el Dios. Para que reciba la salvación de su alma y no siga en el horror de su vida, en la perdición de su vida, en la ignorancia de su vida. Amén. ¿Y qué pasó con este Jonás? Mire, todavía no leamos el primer versículo, pero le estoy contando la historia de la ciudad de Jope. Amén. Dice que Jonás sale de Jope y huye de la presencia del Señor, huye del llamado de Dios, huye del propósito por el cual Dios lo estaba llamando y se dirige a la ciudad de Tarsis. Dice la palabra que toma un barco, ¿verdad? Y Dios viene, porque Dios no quería usar a otro hombre, sino que quería usar a Jonás. Y viene Dios, ¿verdad? Y hace tormenta y queda la escoba. Hasta que finalmente Jonás reconoce que por causa de él, todo lo que ocurría, todo lo malo que estaba ocurriendo. Mira, había gente en la barca donde iba Jonás que corría peligro de muerte por su desobediencia. Yo no sé si usted está recibiendo este mensaje. Había gente que corría peligro de muerte por la desobediencia de este hombre que huía de la presencia y del llamado de Dios. Ahora usted puede levantar argumentos como lo hacía Jonás. Porque Jonás levantó sus argumentos delante del Señor y le decía a él: Señor, pero ¿cómo me envías a Nínive si ese pueblo es malo, es perverso, es lascívico, está lleno de idolatría? No me van a oír a mí. ¿Usted se ha sentido alguna vez así? ¿Ha pensado alguna vez así? ¿Ha argumentado delante del Señor? No, ¿qué me van a oír a mí? ¿Qué les voy a decir yo? ¿Pero cómo me vas a usar a mí? No, Señor, usa a otro. Finalmente, Jonás vuelve de alguna manera, un poquito, porque a veces no volvemos completamente en sí, y Jonás vuelve un poquito en sí, reconoce delante del capitán del barco y de los marinos y de toda la tripulación de lo que él estaba haciendo, y por eso es que era esta tormenta. ¿Y qué hace este Jonás? Dice: echadme al mar, háganme morir a mí, para que entonces ustedes puedan vivir. A todos les pareció bien, porque nadie quería morir, menos por la culpa de ese hombre desobediente. ¿Usted quiere morir por causa de alguien desobediente? ¿Usted le gustaría que la gente muriera por causa de su desobediencia? Es fuerte lo que le estoy diciendo, ¿verdad?
Usted quizás pensará, ¿tan exagerado es esto? Yo no estoy contando una historia mía. Es lo que dice la Biblia. Es lo que realmente ocurrió. Amén. Y por eso está ahí como un ejemplo para que podamos recapacitar. Que no se trata de ti. No se trata solo de ti. Se trata de que Dios tiene planes perfectos que te involucren a ti, sí. Pero no eres el único afectado ni el único quien será bendecido. Dios tiene propósitos. ¿Cuántos dicen amén? Finalmente este Jonás fue echado al mar. ¿Y Dios qué hace? Finalmente usa a un gran pez, no una ballena como algunos dicen. La Biblia no dice que Dios usó una ballena. Esas son historias para niños. Los grandes que dejamos las cosas de los niños, ¿cuántos dicen amén? Debemos hablar la verdad. Y la verdad es lo que dice la palabra. La palabra de Dios dice que Dios usó un gran pez. Es como aquellos que piensan que el árbol de la ciencia del fruto del bien y del mal que estaba en el huerto del Edén es la manzana. Por favor, métase en la presencia del Señor. Amén. Dios usó un gran pez para cumplir su propósito en la vida de Jonás. Yo me pregunto esto cuando recuerdo esta historia. Señor, ¿por qué los peces del mar te obedecen? Y tus hijos, tus hijas, no. ¿Por qué los cielos cuentan tus glorias? Tus hijos no te dan alabanza. Siguen poniéndote esques, peros y argumentaciones que no sirven para nada. Bueno, volvamos. Dios usa un gran pez para cumplir su propósito y este gran pez es quien lleva a Jonás a la ciudad de Nínive, a donde debía haber ido desde el comienzo. Dice la palabra que entonces Jonás, después de toda esta situación sobrenatural, sorprendente y sin duda muy discipuladora que él vivió, llega a la ciudad, lo más probable con no mucha alegría en su corazón, pero finalmente en sujeción. ¿Y qué hace? Ora a Dios. ¿Para qué? Ora a Dios. Ora a Dios por esa ciudad. Ora a Dios por sus habitantes. Ora a Dios por sus familias. Ora al Señor para que Él sea usado por el poder de Dios. Para que esa gente escuche y se convierta. Amén. ¿Qué hizo Jonás? Finalmente usó la intercesión. Es lo que tú deberías usar en tu vida, la intercesión. ¿Por qué te digo esto? Porque a veces nosotros solo nos quejamos y lloriqueamos y lamentamos y nos rebelamos y decimos que Dios me ama, que Dios no me ama. Un día me ama, un día no me ama. Cuando me da, me ama. Cuando no me da, entonces no me ama. ¿Hasta cuándo vas a seguir con esa actitud que no te edifica ni a ti, ni a tu casa, ni a nadie? ¿Ven? Este Jonás, después de todos los procesos que tuvo que vivir, finalmente llega a Nínive, intercede por los habitantes de esa ciudad y comienza a predicarle a la gente. Comienza a hablarle. El Señor ha dicho, he venido de parte de Dios para que ustedes escuchen este mensaje. La gente pasaba por el lado de él, le escuchaban, lo miraban. Amén, parecía bicho raro porque la ciudad realmente estaba cambiada. La gente realmente estaba envanecida. Por eso es que Dios lo había enviado. Amén. Y él hablaba y hablaba y predicaba. Y como el pastor Vivaldo decía, Señor, pero ¿qué pasa con esta gente? No te quiere escuchar, no te quiere oír. Quiere seguir sumida en su vida. Pero él seguía hablando y seguía predicando, cual Juan el Bautista en el desierto. Amén, este Jonás hablaba y hablaba hasta que su voz dio su fruto. Su predicación dio su fruto.
La palabra del Señor dice que finalmente los habitantes de la ciudad, comenzando desde sus reyes hasta el último hombre de esa ciudad, se arrepintieron, se convirtieron al Señor y Dios les salvó. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Debes creerle a Dios. Amén. Por eso yo hoy día vengo a decirte la importancia de tu fe. La importancia de que hagas crecer tu fe, la importancia que no te quedes con las experiencias que un día viviste en el pasado, ya pasaron, ya fueron, olvídate de ellas, encamínate hacia el propósito del Señor, hacia el llamado de Dios que Él tiene delante de ti. Créele a Él con todo tu corazón de verdad, porque Dios tiene grandes cosas que hacer contigo y a través de ti, por medio de ti, para gloria de su nombre. Amén. La importancia de la fe es vital, hermanos amados. Por eso es que yo hoy día les hablo estas palabras de la palabra de Dios. Fe no es creer en Dios. Fe no es cantar una alabanza. Fe es obedecer a Dios. Diga conmigo, fe es obedecer a Dios. Fe es mi obediencia a Dios. Amén. Esa es la verdad. Esa es la realidad. Esa es la revelación en cuanto a la fe. Amén. Volvamos a la historia de los hechos. Y había entonces, dice el verso 36 del capítulo 9 de Hechos. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita. ¿Qué había en Jope? Una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Vamos a explicar qué significa esto de Tabita, de Dorcas, cuál es la traducción, etcétera, etcétera. Esta mujer, esta discípula, esta Tabita o Dorcas, como usted la quiera llamar, abundaba, dice, en buenas obras y en limosnas que hacía. ¿En qué abundaba esta mujer? En buenas obras y limosnas que hacía. ¿Amén? Y aconteció, dice el verso 37, que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Verso 38. Y como Lida, una ciudad llamada Lida, estaba cerca de Jope, los discípulos, es decir, que había más discípulos en Jope, los discípulos que estaban allí, viendo todo lo que acontecía a esta Tabita o Dorcas, ¿qué hicieron? Oyendo que Pedro estaba allí en aquella ciudad que estaba cercana, en Lida, le enviaron 2 hombres a rogarle a que no tardara en venir a ellos. Y le rogaron, no tardes en venir a nosotros. Verso 39. Levantándose entonces Pedro. ¿Qué hizo Pedro? Se levantó. ¿Qué significa que alguien se levanta? ¿Que Pedro estaba acostado? No. Levantarse significa erguirse, presentarse al Señor, orar. ¿Será, Señor, que debo ir? ¿Será, Señor, que debo escuchar su clamor? ¿Será, Señor, que tienes algo para que yo pueda ir hasta este lugar, hasta esa ciudad, hasta esa gente? Eso significa levantándose Pedro. Amén. Dice entonces, levantándose Pedro, fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodeaban todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ella. Mire qué hermoso. Entonces, Pedro, sacando a todos, se puso de rodillas y oró. ¿Otra vez se puso a orar? ¿Cuántos oraron hoy día antes de venir para acá? ¿Cuántos están orando continuamente cada día? Antes de hacer algo, tú oras. Antes de emprender algo, oras. Amén. Pedro lo hizo 2 veces ese día, antes de lo que a continuación va a suceder. Antes de ir a la ciudad, pidió consejo y guía del Espíritu Santo. Y antes de decir o hacer cualquier cosa, volvió a orar ante la presencia del Señor. Yo le manifiesto esto porque a veces el pueblo del Señor desestima la importancia de la oración. Yo te quiero decir que nada va a ocurrir si tú no oras. Nada Dios va a hacer
si tú a Él no le pides permiso, si tú a Él no le clamas. Amén. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, resucitó de los muertos, aleluya. Y al ver a Pedro se incorporó. Mire, Jesucristo no es el único que resucitaba muertos. El apóstol Pedro también lo hizo. Y él, dándole la mano, la levantó entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Y esto fue notorio a toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Yo me quedo con esa última parte de esta frase. Y muchos creyeron en el Señor. ¿Por qué me quedo con eso? Porque estamos viendo una escena donde hay una mujer de Dios, donde hay una mujer llena de fe, donde hay una mujer que abundaba en buenas obras y en limosna. Era una discípula, donde hay otros discípulos. Es decir, hay una iglesia del Señor allí. Pero luego de estos acontecimientos dice que muchos entonces comenzaron a creer en el Señor. Esto quiere decir que antes de esto muchos no creían en el Señor. Yo me pregunto ¿por qué? ¿Por qué muchos en tu casa todavía no creen? ¿Por qué muchos a tu alrededor todavía no se convierten? ¿Por qué muchos todavía, viniendo a la iglesia, no son capaces de dar gracias al Señor? Amén. Este día debería ser el día de mayor gozo para el pueblo de Dios. El día de la acción de gracia. Es un día profético tremendo, glorioso, manifestaciones poderosas, espirituales. Pero usted ve, y se ve, que muchos de lo que usted ve otros días, en este día en especial, no están. No juzgue, más bien júzguese a usted mismo. Y yo me diría: Señor, este día yo no faltaré. Porque yo debo darte gracias. Porque yo debo honrarte por todo lo que has hecho y lo que vas a hacer. Porque yo quiero ser ese discípulo que realmente cree en tu palabra. Dice la palabra del Señor hoy día en Hechos 9, que en esta ciudad de Jope, que ya conocimos, ¿verdad?, por la historia de Jonás, había una mujer cuyo nombre era Tabita. El nombre Tabita es un nombre de origen sirio. Y por eso dice acá que traducido al griego, en el cual se escribieron los libros del Nuevo Testamento. ¿Por qué se escribieron en griego? Otra vez discipulado. ¿Por qué? Porque era lo que el pueblo del Señor había heredado, porque estuvo por muchos años, por cientos de años, por 400 años, siendo gobernado por el pueblo e influenciado por el pueblo griego. Amén. Y es más, en el libro de los Hechos, cuando la iglesia nace, amén, y los apóstoles del Señor salen a predicar la palabra, y no solo los apóstoles, todos los discípulos, la congregación de los discípulos del Señor, ¿cuántos dicen amén? Comienzan a salir a hablar de los grandes hechos que el Señor Jesucristo había acontecido cuando la multitud de los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo. Ellos salen a hablar llenos de la presencia, llenos del fervor, llenos del gozo, llenos de la gratitud, llenos de la alegría. Yo digo, ¿cuántos hijos de Dios hay en esa condición aquí en este lugar, en este día? Lleno de gozo, lleno de la gloria, lleno del poder, amén, lleno de las señales, lleno de la revelación de la palabra, lleno de un corazón agradecido a Dios, amén. A veces no se ve esa misma actitud en el pueblo del Señor de este siglo. ¿Por qué? Por los afanes, por la avaricia, por la codicia, porque Satanás se metió a la iglesia, porque hay tanta cosa, ¿no? Necesidad, pobreza, tristeza, fracaso, tanta cosa que afecta nuestra vida espiritual.
Por eso el apóstol Pablo más adelante, cuando él le escribe a la iglesia, les impulsa, les exhorta a no rendirse, sino que a pelear la buena batalla de la fe, no rindiéndose ante las acechanzas de las tinieblas de afuera, sino que trayendo, incorporando en su diario vivir la palabra del Señor y la presencia del Espíritu Santo sobre su vida, para que entonces seamos más que vencedores en Cristo Jesús. Aleluya, ¿verdad? Pero debe ser exhortado y tú tienes que creerlo, porque la presencia de Dios está sobre tu vida. Amén. El Señor ha venido para ungirte, para bendecirte, iglesia amada. Amén. Él no solo ha venido para bendecirte económicamente, Él ha venido para bendecir tu vida en una eternidad gloriosa que Él quiere que tú puedas ser capaz de mirar, de observar, de entender, de oír y de vivir en la gloria de Dios. Amén. Que el Padre nuestro que está en los cielos y que su Santo Espíritu que está en medio de nosotros te revele esa verdad, te revele lo tremendo que Él hace por tu vida, mi hermano. Esta mujer llamada Tabita, que traducido al griego es Dorcas, en ambos idiomas tiene el mismo significado. ¿Sabe lo que significa su nombre? Una gacela. Por eso es que la palabra de hoy día se llama una gacela que da frutos. Una Tabita que da fruto, una Dorcas que da fruto, una gacela que da fruto. ¿Cuántos son gacelas que dan fruto aquí en este lugar? Amén. Y quizá hoy día los varones podamos decir, está hablando de una mujer. No. Yo le estoy hablando del Espíritu. Un hombre, una mujer de Dios. Un hombre, una mujer de fe. Una gacela que da frutos, mi hermano amado. Amén. ¿Cómo damos frutos? Presta atención a la palabra del Señor. Espiritualmente, esta gacela, Tabita o Dorcas, representa a una persona de fe verdadera. Diga conmigo, fe verdadera. Amén. Recuerde eso, fe verdadera. ¿Cómo sabremos si su fe es verdadera o no es verdadera? Por su fruto. ¿Cuál es tu fruto? No me hable del corazón. No me hable de los hijos. No me hable del lindo amor que usted tiene. No, esos no son frutos. El otro día en el discipulado hablábamos un poquito acerca, porque Dios nos habla acerca de los frutos. Y el Señor Jesús un día le dijo a sus discípulos una parábola. ¿Se acuerda usted cuando el Señor dijo, si uno de vuestros hijos os pide un pan para comer, ¿cuántos de ustedes le darían una piedra en lugar de un pan? Ninguno, ¿verdad? Aunque se hayan portado mal. Y entonces el Señor Jesús les decía a sus discípulos, porque siempre el Señor tuvo una relación especial y diferente con sus discípulos. Por eso yo siempre le estoy instando a que usted quiera ser un discípulo, para que tenga una vida diferente, de fe. Amén. Para que pueda lograr tener una fe verdadera. Entonces el Señor le decía a sus discípulos, y si vosotros, que sois malos, podéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial que está en los cielos dará a vosotros buenas dádivas? Hombres, mujeres de poca fe. ¿Cuánto más Dios no te quiere bendecir? ¿Cuánto Dios no quiere bendecir tu casa, tu familia y a tus hijos y a tus generaciones? ¿Cuánto más Dios no quiere usar tu vida? Y no es porque tú seas bueno. No. Es porque tú decides ser aquel hombre con una fe verdadera. Ser aquella mujer con una fe verdadera. Una fe que dé fruto. Amén. Que no te basta sentarte en la iglesia a escuchar un sermón. No. Que realmente seas aquel hombre y mujer de Dios verdadero que da su fruto. Aleluya. Dice la palabra que esta gacela, Tabita o Dorcas, como usted le quiera llamar, que era una persona de fe verdadera, abundaba en buenas obras que hacía. No solo tenía intenciones, no, ella las hacía. ¿Y cómo sabemos que lo hacía? Porque todo el mundo hablaba de ella. Todo el mundo hablaba y testificaba de que era una mujer de fe verdadera y que hacía
muchas buenas obras. Esto tiene que ser una llamada de atención para la iglesia del Señor. Cuando estamos tan afanados en este tiempo, estamos tan afanados en nuestros trabajos, estamos tan afanados en nuestras comodidades, estamos tan afanados diciendo no tenemos tiempo para nada más. Dice la palabra que esta mujer daba al necesitado y era generosa para con su iglesia. ¿Cuántos son generosos para con su iglesia? Dentro de algunos minutos, usted va a tener la oportunidad de demostrarlo. No se conformó con ser una creyente nada más, esta Tabita, Dorcas, esta Gacela, sino que era una discípula fiel. Diga conmigo, discípula fiel. Y era comprometida con el Señor. Siempre recuerdo la palabra del Señor que dice que un día Él vendrá por su novia. ¿Se acuerda usted? Y que entonces ya no será su novia, sino que será su esposa. ¿Cuántos son las esposas del Señor? Una esposa fiel, una esposa ataviada, una esposa comprometida, dispuesta. O a lo mejor tú no te sientes esposa del Señor, te sientes quizás, y discúlpeme lo que voy a decir, quizás usted se pueda sentir ofendido, ofendida. Quizás solo tú eres una concubina que quiere que tu amo te vista, te alimente y te dé techo. Y para que eso pase, tú eres capaz de servir. Es que el Señor no quiere ser tu amo. El Señor quiere ser tu marido. El Señor quiere ser tu esposo. El Señor quiere ser aquel que te da placer, aquel que te da lo que necesitas dentro de tu vida y fuera de tu vida también. La esposa es aquella que hereda lo que su marido tiene. La esposa es aquella que recibe, porque pasa a ser parte de su patrimonio todo lo que el marido tiene. En el reino de los cielos no existe la cláusula que hay aquí en la tierra en los hombres, que es esto de la separación de los bienes. No existe eso. El Padre en su palabra dice claramente: y se unirá el hombre a su mujer, y dejará a su padre, y dejará a su madre. A pastora Elizabeth le costó entender eso cuando el hijo se fue de la casa. Porque ella pensaba, como muchas madres, que su hijo era para ella. Porque ella lo gestó en su vientre, ¿verdad? Ella lo llevó por 9 meses y ella lo dio a luz con dolores de parto y toda la historia que todas las mujeres conocen muy bien. Los hijos no son tuyos. Tus hijas no son tuyas. Deja de tratar de influenciar para mal en ella, deja de tratar de manipular sus vidas, deja de tratar, amén, de no ser lo que Dios te ha pedido que seas. Déjalos crecer, déjalos que se frustren, déjalos que se equivoquen, déjalos que fracasen, déjalos que valoren, que aprendan a sentir lo que es el valor de la vida. Un padre como nuestro Padre Celestial, una madre como nuestro buen Padre Celestial, ¿qué es lo que debe de hacer? Estar disponible para cuando se nos solicita. Pero no ser la persona dominante de la vida de otro. Claramente eso exceptúa cuando tus hijos son niños, porque ellos ahí sí son dependientes de ti hasta el día que crecen. Esta mujer de Dios, esta Tabita, esta Gacela del Señor,
era una discípula fiel y comprometida con el Señor. Y mira qué maravilloso, porque dice su palabra aquí en Hechos 9, que aún después de muerta, todo el mundo reconocía su pasión y su compromiso con Dios y con la iglesia. ¿Cuánta gente reconoce públicamente tu pasión y tu compromiso con Dios y con la iglesia? ¿Sabe lo que se llama esto? ¿Cómo se resume esto? En una sola frase: un buen testimonio. Y el buen testimonio es la consecuencia de tus buenos frutos. Amén. Ahora, ¿cómo podemos dar buenos frutos? Mira, Dios nunca te va a pedir algo que tú no tienes. Dios nunca te va a exigir algo que Él mismo no te vaya a ayudar a poder ejecutar. El Padre nuestro que está en los cielos jamás hubiese llamado a su hijo Jonás a predicar si Él no iba a ir con él. Si su presencia y su poder no iban a Él ir con Jonás para transformar las vidas. ¿Ah? Entonces, a veces nosotros perdemos el tiempo en nuestra vida esperando que algo pase. Como aquel, ¿verdad?, que estaba en el estanque de Betesda esperando a que las aguas se muevan. No cometas ese error. No estés esperando que las aguas se muevan en tu vida. Ven y busca. El Señor dice: los cielos han sido abiertos, el velo ha sido rasgado. Ahora tienes acceso a la presencia del Padre. Ven a buscar su presencia. Ven a buscar su presencia, que es sobrenatural, que es lo único que te va a ayudar a dar buen fruto, para lo cual es lo que te va a brindar a ti el buen testimonio. Y ese buen testimonio es lo que puede provocar los milagros del Dios Todopoderoso sobre tu vida. Amén. Mira tú, tremendo lo que pasó con esta mujer. Esta mujer era una mujer discípula, era una mujer fiel, era una mujer, mira, comprometida con Dios, comprometida con su iglesia, comprometida con la obra, comprometida con la palabra. Y nunca pensó morirse y nunca pensó resucitar de los muertos. Nunca pensó tantas cosas que Dios iba a hacer aún después de su muerte. Porque no nos corresponde estar pensando qué es lo que Dios va a hacer. A ti y a mí nos corresponde obedecer lo que el Padre nos llama. Amén. A lo que nosotros, los hijos del Señor, a la iglesia del Señor, amén, nos tiene que llenar de gozo y de alegría, es saber que hay un Dios que está con nosotros, un Padre nuestro que nos ama y que quiere bendecir nuestra vida. Amén. ¿De qué forma, de qué manera, en qué tiempo? Eso no importa, mi hermano amado. Lo que importa es que eso está. Lo que importa es que la voluntad del Padre está. Lo que importa es que su presencia está. Amén. Que su palabra se va volviendo vida en la vida de sus hijos fieles cada día en sus vidas, mi amado. Eso es lo que tú tienes que creer. Eso es lo que tú tienes que realmente, mira, traer hacia tu interior, de tu mente y de tu corazón. El apóstol Juan dice algo muy importante en el capítulo 15, verso 16. Yo lo tenía por aquí, a ver. Juan 15, 16. Dice: no me elegisteis vosotros a mí. ¿Cuántos dicen amén? Sino que yo os elegí a vosotros. Aleluya. Amén. Eso es lo que tú tienes que entender. Tú no viniste buscando a Dios. Él te salió a tu encuentro. Él te llamó. Él te perdonó. Aleluya. Él te limpió. Y Él pone en tu vida un propósito eterno. Y Él pone una herencia. Y Él pone promesas sobre tu vida. Y dice que Él estará contigo y con tus generaciones. Confía en Él. Confía en su poder. Amén. Aleluya. No me elegisteis vosotros a mí. Más bien vosotros. ¿Qué hiciste vosotros? Me has rechazado muchas veces. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto
para que vayáis y llevéis fruto. ¿Para qué Dios te puso? Como hija, como hijo, para que lleves mucho fruto. Amén. Y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Gracias, Señor. El Señor no te llamó para ocupar un puesto en la iglesia, ya te lo dije. Él te llamó y escogió para que donde tú vayas des fruto. Cuando tú vienes aquí, se vea tu fruto, porque tu fruto va a permanecer. Cuando tú vayas al colegio, cuando tú vayas donde tu familia, donde tú vayas de paseo, cuando tú vayas al trabajo, cuando tú vayas a la municipalidad, cuando tú vayas a la gobernación, cuando tú te presentes delante de los diputados, de los senadores, de los presidentes, cuando tú te presentes ante gente importante, empresario, amén, o cuando estés delante de la persona más humilde y sencilla de esta tierra, mira, es para que en todo tú lleves los frutos de Dios. Amén. Para eso Dios te llamó, para eso el Señor te puso. Y cuando Dios dice para que vayáis, ir, es moverse. Espiritualmente hablando, es activarse en fe. A veces nosotros somos tan naturales para mirar las cosas, para pensar. Cuando yo vaya a hacer el trámite, cuando yo... No, está hablando espiritualmente en tu vida interior, todos los días, mi amado. Hoy día mismo, a esta hora, en este día, en este culto de acción de gracia, allá en tu casa cuando estás recibiendo esta palabra, en tu trabajo cuando estás recibiendo esta palabra, amén, el día que recibas esta palabra y puedas ver este video en el YouTube de la iglesia o en el Facebook, en el Instagram, donde quiera que lo suban nuestros hermanos, amén, tú puedas recibir esta palabra y decir, sí Señor, yo tengo que activarme, yo tengo que ir, yo tengo que moverme en fe, yo tengo que darte gracias Señor, yo tengo que dar pasos de fe en mi vida, porque entonces el Espíritu Santo me va a ayudar a llevar fruto. Eso es ir, eso es moverse, es activarse, es procurar, es proveer, es permitir que el mismo Dios, que el Espíritu Santo te ayude a que lleve fruto. Hay personas que confían en los dones y dicen, yo tengo el don del Señor, yo tengo el don profético, yo tengo el don de la vista espiritual, yo tengo el don de lengua, yo tengo el don, aleluya, de traducir las lenguas, yo tengo el don de hacer milagros y creen que eso es dar fruto. Eso no es dar fruto. Una cosa son los dones, otra muy distinta son los frutos. La gente no se va a convertir. Tu familia no se va a convertir porque tú tengas un don. Gloria a Dios por los dones, porque el Señor los reparte, no por ti. Los reparte porque hay gente que necesita de Dios. Pero la gente se va a convertir cuando los hijos del Señor llevemos fruto. Cuando lo que hablas se vea. Por eso nosotros discipulamos tanto. Vamos a sus casas. Conocemos su intimidad. Cuando usted allí en su intimidad no tiene apariencia de piedad como aquí en la iglesia. ¿Cierto? Sino que allí usted se desenvuelve como realmente usted es, porque esa es su casa, ese es su lugar. Allí usted tiene autoridad. En su carne. No. Llevar fruto es siempre ser el mismo hombre y mujer de fe en todos lados. Y que tus hijos vean eso. No solo lo escuchen, sino que lo vean. Esa transformación que el Espíritu Santo está haciendo sobre tu vida. Esa renovación de entendimiento que el Señor está trayendo sobre tus mentes, sobre tu corazón. Amén. Esfuérzate por ser mejor cada día en la presencia de Dios. El Señor va a traer todos los cambios que tú necesitas. Su palabra dice, Juan lo dice, porque entonces, amén, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Amén. Dios es galardonador de los que le buscan, dice su palabra.
pero los que le buscan de verdad, de los que aquellos que quieren no solamente conocer el nombre y entender algunos párrafos de la Escritura, no, sino que realmente son aquellos que quieren dar y llevar fruto en su vida. Y vuestro fruto permanezca. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Entonces el Padre te dará, dice, todo lo que tú le pidas. Esta mujer de Dios, esta Tabita que hoy día estamos conociendo a través de la Escritura, era una mujer de fe verdadera, era una discípula que hacía y que se mostraba como esa mujer transformada de Dios. Amén. No solamente por las limosnas, porque era una mujer comprometida con el Señor, era una mujer comprometida con su palabra, era una mujer comprometida con la obra, con su iglesia, era una mujer que amaba a Dios, que amaba a sus hermanos, que amaba y participaba en la edificación de la iglesia del Señor. Esta palabra nos tiene que llevar a este entendimiento. Y es que un discípulo siempre será levantado por el poder de Dios. A veces nos sentimos derrotados. A veces nos sentimos por el suelo. A veces nos sentimos solos. Quizás no estás adoptando lo que el Señor nos dice hoy día en su palabra. El ser un discípulo, una discípula del Señor. Yo espero de todo corazón, y es lo que le he pedido al Espíritu Santo, es que este mensaje, más allá si para ti se lo predico bien o no se lo predico muy bien, que sea el Señor moviendo tu corazón y trayendo entendimiento, trayendo revelación, qué es lo que a ti te hace falta realmente. Lo que a ti más te hace falta es Dios. Lo que a ti más te hace falta es ser un discípulo de Dios. Porque siempre el discípulo será levantado por el poder de Dios. Un discípulo del Señor verdadero nunca será abandonado por nuestro amado Dios. Él siempre será levantado. Esta mujer, esta Tabita, era ferviente, era fervorosa, era apasionada, era una mujer de fe verdadera. Lo demostraba en todo lo que hacía, en su forma de vivir. Y mira, después de muerta, Dios la resucita. El verso 37 dice que Dorcas se enfermó y murió. Hay cosas que son inevitables en nuestra vida. El Señor nos dice que no nos vamos a morir, no. Él dice, todos tenemos una hora para partir. No tengas miedo a esa hora, si has hecho bien. Si has sido una buena discípula, mas si te has equivocado, entonces vuélvete pronto de todo corazón arrepintiéndote. ¿Qué cosas pueden ser que hayamos hecho mal, pastor? A lo mejor no es que tú hayas hecho algo malo en sí, sino que quizás a veces lo malo nuestro es que somos complacientes con el pecado, es que somos permisivos con la maldad, es que somos permisivos ante las cosas que afectan para mal a otras personas. Yo en lo personal, en mis primeros años de fe, viví muy complacientemente, muy satisfechamente, humanamente hablando, totalmente, yo se lo reconozco hoy día, completamente en la ignorancia de la palabra, pero en ese tiempo yo no entendía que era un ignorante de la palabra. ¿Por qué? Porque yo sentía que creía en Dios, pero al mismo tiempo era complaciente con la brujería, con la hechicería, era complaciente con todas aquellas cosas esotéricas que le prometen a usted, que le prometen a uno la bendición, pero que no son de Dios, son mentiras, son engaños, son como aquellos pueblos, ¿verdad?, que se levantan en contra de tu vida, mi hermano amado, de tu vida espiritual, se levantan para destruir tu casa, se levantan para destruir tu hogar, tu familia y todo lo que el Padre te ha entregado por amor, su nombre. Cuando por fin viene la revelación, yo le digo, Señor, yo nunca he robado, nunca he matado, nunca, Señor, le he hecho daño a alguien, pero hoy me doy cuenta que estaba lejos de ti, que estaba en pecado, porque fui complaciente, fui permisivo con el mal, lo toleré, hasta lo hice entrar en mi familia y en mi hogar.
El día que nuestro hijo, siendo pequeño, estuvo al borde de la muerte. Recién ahí nos damos cuenta de nuestro error. Pero ahí está el Señor, siempre ahí. Por eso le digo, ¿cómo no voy a venir hoy día, Dios amado, a darte gracias? ¿Cómo va a ser este el día en que yo te voy a fallar? Cuando tú nunca, jamás nos has fallado y nunca nos vas a fallar. A pesar de nuestra transgresión, tú estabas allí. Porque sabíamos que te íbamos a necesitar. Yo no pararía de darle gracias al Señor el resto de mis días. Dice la palabra que Dorcas se enfermó y murió. Y dice la palabra aquí que fue preparada para su sepultura, para su velorio. La pusieron en una sala. La prepararon, dice que la lavaron, ¿verdad? Los rituales que hacían ellos para tenerla allí, velarla, ¿verdad? Y finalmente sepultarla. Pero también la palabra del Señor nos edifica en lo siguiente. Y logra darnos a entender que habían, además de esa mujer de Dios, de esa gacela que daba fruto, que estaba allí muerta, y que era una discípula del Señor, que además de ella, habían otros discípulos. ¿Cuántos discípulos hay aquí en esta mañana? ¿Se considera usted una discípula del Señor? ¿Se considera usted un discípulo del Señor? Si usted es un discípulo, usted va a llevar fruto. Amén. Y su fruto va a permanecer, dice el Padre. Habían allí en aquella escena otros discípulos y que estos discípulos creían en los milagros. ¿Cuántos creen en los milagros? ¿Amén? Y que testificaban estos discípulos de los frutos y de los hechos de su hermana Gacela. Qué hermosa era la hermana Gacela. Era preciosa esta hermana Gacela, esta hermana Tabita. Sus hechos hablaban por ella. Era amada, respetada. Era un ejemplo a seguir. Cuántos sacrificios, cuántas cosas, cuántas buenas obras hizo para que otros también creyesen. Y entonces estos discípulos que creían en los milagros y que testificaban en los frutos de Tabita, dice que corren a buscar al apóstol Pedro, el hombre de Dios, porque habían oído que estaba en una ciudad allí al ladito, en Lida. Y cuando supieron que estaba allí, algo debe haber ocurrido en estos discípulos, algo deben haber presentido, algo deben haber sentido. Dijeron, está el apóstol, está Pedro allí, vamos a buscarlo. ¿Por qué? Porque él se merece estar aquí junto a Tabita, esta gran mujer de Dios, esta gacela que daba tantos frutos. Amén. Para que ore por ella. Yo no sé si realmente ellos esperaban una resurrección, pero al menos esperaban de que algo sorprendente, algo sobrenatural ocurriese. Mira la fe de un discípulo. La fe es lo que te va a llevar a dar fruto, mi amado hermano. Amén. Y corren a buscarlo, y cuando llegan donde él estaba, le rogaban para que viniesen. Pedro, por favor. Y exponían la vida de Tabita, y le contaban todas las cosas que hizo, y le contaban cómo era una mujer devota, le contaban cómo era una mujer discípula del Señor, fiel, comprometida, como lo era Pedro también. Como lo es usted, amado mi hermano. No escucho ningún amén. Pedro, por su experiencia, ya habían pasado algunos años desde que nuestro Señor había ascendido al cielo. Se cree que 10, 15 años. 10 y 15 años que el apóstol Pedro recorría
el mundo predicando de Jesús. Y había tenido muchas buenas y malas experiencias. Entonces Pedro lo que hace es que cuando recibe a estos discípulos que le rogaban que fuese a ver el cuerpo de Tabita, a orar al Señor, a llevar quizás un sermón al pueblo para que todos puedan tener paz, como ocurre hoy en día, ¿verdad? Antes de ir, antes de dejarse llevar por la emoción, dice que Pedro entonces se encierra, dobla sus rodillas y ora a la presencia del Señor. La Biblia no dice qué fue lo que oró, pero yo estoy seguro, porque eso es lo que hacemos siempre. Pidió dirección. Le dijo: Espíritu Santo, amado Dios, en el nombre de Jesús, te pido que me hables, Señor, te pido que me digas, debo ir, debo estar. ¿Qué es lo que vas a hacer, Señor? Impúlsame, guíame, si es correcto que vaya. Y dice la palabra que entonces Dios le dijo: ve. Eso es todo lo que él necesitaba oír. Ve. Cuando tú a veces necesitas, pero ¿por qué voy a ir? ¿Pero para qué tengo que ir? ¿Y qué me va a pasar? ¿Y cómo lo voy a hacer? El Señor le dijo a este hombre de Dios: ve. Amén, Señor. Voy. Los discípulos se alegraron, se llenaron de gozo porque el gran Pedro, el hombre de Dios, les escuchó, recibió su ruego, su rogativa e iba con ellos. Dice la Biblia que entonces, llegando a donde estaba esta Tabita, donde estaba esta Gacela, mujer de Dios verdadera, amén, dice que entonces el Señor impulsó a Pedro a orar por esta mujer. Quizás Pedro no se daba cuenta aún que el Señor lo estaba impulsando a él también a hacer grandes cambios en su vida personal. Cuando yo leo la Biblia y este libro y este hecho, no solo en la vida de Tabita, que fue casi, mire qué tremendo, un milagro de la resurrección, para Dios fue la excusa perfecta para mover a su hijo a un tiempo nuevo. Una vez más te digo, confía en el Señor. Porque quizás sea Él el que te está llevando, te está impulsando a una transformación, un cambio. Cuando leemos la Biblia, capítulo 10, capítulo 11, vemos cómo Dios transformó la mente de este Pedro, siendo un hombre usado incluso en una resurrección. Después de la resurrección, Dios transformó a Pedro. Dios tenía que transformar, sacar de la vida y del corazón de Pedro su religiosidad y sus argumentos judíos. Porque Dios tenía otros planes para él. Dios tenía otros proyectos para su iglesia. Entonces Dios siempre se va a proveer para que sus planes finalmente den a luz. Y en ese proveer, el Señor quiere que tú lleves fruto. Que tú te hagas fiel y obediente a su palabra. Amén. Dice la Biblia aquí que Pedro encuentra a Dorcas, amén, rodeada. Diga conmigo, estaba rodeada. Mira a la persona que está a tu lado. Está rodeada. ¿Se siente rodeada usted? ¿De qué? ¿De qué está rodeado usted en el último tiempo? ¿De qué ha estado rodeado en sus últimos años? ¿De qué te has estado rodeando? Porque a veces nos autorrodeamos, ¿verdad? Mire lo que nos dice el Señor. Cuando llega Pedro, el hombre de Dios, a ver a esta mujer de fe que había muerto, y cuando la encuentra allí tan linda y ataviada y preparada para su sepultura, dice que lo primero que ve Pedro es que Dorcas estaba rodeada de viudas, llorando y rodeada de los vestidos y de las túnicas
que Tabita había confeccionado con tanto amor para estas viudas. Yo sé que usted todavía no es capaz de visualizar el problema aquí, pero aquí hay grandes problemas. Entendamos que Tabita estaba muerta, ya no estaba viva, el Espíritu de Dios no estaba en ella. Ya sus labios no iban a hablar. Y lo único que rodeaba a esta vida que estaba muerta, amén. Yo recuerdo cuando el Señor nos habla que Él nos sacó de la muerte. ¿Cuánto van a durar? Uno, dos. Dios nos sacó de la oscuridad a la luz admirable. Que estábamos muertos en delito y en pecado. Tabita hoy día estaba muerta allí. Y lo único que la rodeaba a ella, a pesar de que se veía muy bien para su velorio, era de gente viuda que lloraban y mostraban los vestidos y las túnicas que esta mujer que ahora estaba muerta había hecho. Mire, espiritualmente hablando, las viudas representan gente desamparada, gente necesitada, gente pobre, gente débil. Mire, escuche bien. ¿Qué representa la viudez? Porque usted quizás está mirando a alguien que quedó viuda de su esposo o quedó viudo de su esposa. No mire con los ojos naturales. Mire espiritualmente. Reciba su palabra de Dios hoy día en su espíritu. Espiritualmente representa gente desamparada. ¿Quién es una persona desamparada? Alguien que no tiene esperanza, alguien que se siente solo, alguien que está ocioso por la vida, no sabe qué hacer. Y por cuanto está ocioso, hace puras lesiones. Discúlpeme que le diga así, pero esa es la realidad. Porque en vez de ocuparse en las cosas que aprovechan, en vez de hacer buenas obras, hacen todo lo contrario, por la ociosidad. Están aburridos. En vez de buscar a Dios, no. Prefieren estar aburridos. Estaba rodeado este cuerpo muerto por gente así. Estaba rodeada también de gente necesitada. Una gente necesitada es alguien que siempre siente que necesita que lo ayuden. Siempre está sintiendo que necesitan de amor. Siempre necesitan que alguien los apapache. Siempre necesitan de que alguien esté al lado de ellos. Yo veo a esta gente como gente inmadura, espiritualmente hablando. Una persona totalmente dependiente de otra persona. Porque no han conocido a Dios, porque no dan fruto. Dice la palabra que estaba rodeada, estas viudas representan también gente pobre. Y gente pobre no significa gente que no tiene dinero. Gente pobre, gente que no cree, gente que le cuesta creer, gente que también por causa de su incredulidad vive en pobreza, viven enfermedades, viven desilusiones, viven desencanto y viven puras cosas que son tristes. Toda esa gente estaba rodeando el cuerpo de Tabita, de Dorca, de esta gacela que da fruto. Estaba muerta. Gente pobre, gente débil. ¿Cuál es una gente débil? Que viene Satanás disfrazado de amigo y se hace tu mejor amigo. Que cualquiera viene y te dice un par de cosas bonitas y tú no eres capaz de discernir entre una mentira y una verdad. Porque no conoces la verdad, o por lo menos la conoces, pero se te olvida. Confundes el amor de Dios con el amor del hombre. Espiritualmente la debilidad, hermano amado, es aquello de que el enemigo se aprovecha. ¿Te acuerdas la palabra del otro día? El pueblo amonita. ¿Qué traía sobre el pueblo de Israel? Debilidad, miedo. Y le robaba. Y trató de llevarlos a la idolatría. Cuando tú estás débil espiritualmente hablando, el enemigo puede venir y hacer estragos en tu casa y en tu vida. Amén. Pero si nosotros entendemos estas verdades,
Vamos a preparar. A no permitirnos estar débiles. Porque el Dios que nos acompaña no es débil. Él es el Todopoderoso. Dice la palabra que la rodeaba gente que lloraba y que lloraba y que lloraba. ¿Qué significa o qué representa el llanto? El llanto muestra aflicción. El llanto muestra el dolor, muestra el sufrimiento, muestra también la queja y la murmuración. Eso es llorar. Llorar espiritualmente es quejarse. Y cuando tú comienzas a quejarte, comienzas a murmurar. Yo te pregunto en este día, cuando tú te juntas con tu hermano, con tu hermana, cuando tú abres tus labios, tus palabras edifican, o caes también en este llanto de la murmuración, en este llanto de la queja, en este llanto de la aflicción y del dolor y del sufrimiento y de la hipocresía, déjeme decirlo. Una persona hipócrita es una persona que miente, una persona que cree que puede engañar a Dios. Una persona hipócrita se autoengaña a sí mismo, poniendo argumentos para no obedecer a la palabra del Señor. Recuerde que Dios te ha llamado a que des frutos de fe. Y no se puede dar frutos de fe si tú no das pasos de fe. Y no puedes darle gracias de todo corazón a Dios si no estás dando esos pasos de fe. El llanto representa tantas cosas malas como la inmadurez espiritual. Amén. En esta escena en particular aquí no se ven los discípulos. Los discípulos no estaban rodeando a Tabita. Los discípulos habían ido a buscar al hombre de Dios. Porque los discípulos verdaderos siempre están donde el hombre de Dios está. Pero a veces, por alguna razón, hay cierta clase de discípulos que prefieren estar con los muertos. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos, dejen que los muertos entierren a sus muertos. A vosotros venid, vengan en pos de mí, porque yo les mostraré cosas gloriosas y eternas para vida eterna. Amén. Tú eliges. El llamado está. Todos dicen amén. Aleluya. No se ven discípulos en esta escena, ¿verdad? Pero yo quiero decirte también lo siguiente. El Señor, nuestro Padre Celestial, Él conoce muy bien los lamentos de sus hijos. Él sabe cuando hay tristeza. No se trata de que no tengamos nunca momentos de tristeza. No, sí hay. Su pastor tiene también momentos de tristeza. ¿Sabe cuántos son mis momentos de tristeza? Cuando no te veo creciendo en la fe, cuando no te veo dando pasos de fe, cuando no veo que la bendición del Padre te alcanza, cuando no veo que esas promesas gloriosas transforman y revolucionan tu hogar. ¿Por qué? ¿Por qué? Digo yo, Señor, ¿por qué? Me he equivocado, Dios. Les he hablado mal, les he dado un mal ejemplo. Quizás yo no he entendido tu palabra. No, me dice, si soy yo el que estoy contigo, es a mí a quien rechaza. No a ti. Ay, qué bueno, Señor. No me debo creer tanto. ¿Cierto? Es a Él a quien rechazas. Son sus palabras las que tú no crees. Son sus pasos los que tú no quieres seguir. Y eso debe de cambiar hoy día en tu vida. El Padre dice que Él conoce nuestros lamentos, el lamento de sus hijos. ¿Qué padre no conoce el lamento de sus hijos? ¿Tú conoces el lamento de tu hijo? ¿Tú conoces la necesidad de tu hijo? ¿Sí? ¿Las conoces realmente? ¿Cómo no vas a creer que nuestro Padre Celestial también conoce las tuyas? Y las de ellos también. Confía en Él, vamos, búscalo, abrázalo a Él, da fruto, cree, da pasos de fe. Dice su palabra que Él levantará a los que creen en Él, que el Señor levantará a los que en Él confían. El poder de Dios es de Dios y es Él el que nos ha venido a bendecir, amados hermanos.
El profeta Jeremías dice algo que es tan maravilloso, quebranta mi corazón cuando lo leo. En el capítulo 31, verso 15 al 17, lo tienes por ahí, dice: así ha dicho Jehová, así ha dicho Dios, así ha dicho el Padre nuestro que está en los cielos. Voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo. Raquel, que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Cuando un padre, cuando una madre ve que sus hijos están lamentando, se están padeciendo, cuando están sufriendo por causa de tantas cosas diferentes, mi hermano. Y el Señor conoce nuestros lamentos, conoce nuestras tristezas, conoce que a veces no tenemos el poder para cambiar eso. El verso 16, el Señor habla, dice: así ha dicho Jehová el Señor: reprime del llanto tu voz, deja de llorar. Deja de quejarte, deja de murmurar, deja de lamentar. Y deja de las lágrimas tus ojos. Aleja de las lágrimas tus ojos. ¿Por qué? Porque salario hay para tu trabajo. ¿Cuántos dicen amén? Dice Jehová: y volverán de la tierra del enemigo. Cuando tú eres un hombre de Dios verdadero, una mujer de Dios verdadera que camina por fe, dice que el Señor se encargará de los tuyos. Amén. Porque tú no vas a poder a veces. Entonces, procura esforzarte por ser fiel a Él. El verso 17 termina diciendo: esperanza hay también para tu porvenir, dice Jehová. Y los hijos volverán a su propia tierra. ¿Cuál es su propia tierra? La tierra que Dios ha preparado desde el comienzo de la existencia para ellos. Amén. Entonces, para los que confían en Dios hay un camino seguro, hermanos amados. El Señor responderá y recompensará los frutos de tu fe y los frutos de tu trabajo en tu vida de fe. No tengas al Señor por tardanza en tu vida. Tenlo por presente en todas las áreas de tu vida. Amén. Confía en Dios, descansa en el Señor, deja de estar tenso, deja de estar llorando, deja de estar como viuda. No, descansa en el Señor. Yo creo que el trabajo de Dorca, esta gacela que daba tantos frutos, estaba dedicado precisamente eso, a consolar a las viudas, a transformar su vida, a transformar su manera de pensar, a cambiar ese lamento, amén, en alegría, a tratar de dejar de lado, como dice aquí Jeremías, esas lágrimas de tristeza, amén, ese pesadumbre de corazón, esa como depresión espiritual que a veces nosotros dejamos que entre en nuestra vida. La palabra de Dios dice que David hacía vestidos nuevos para estas mujeres y túnicas nuevas. Habla de cobertura, habla de ropas nuevas, habla de cambio, habla de transformación. Y estas mujeres estaban allí y llevaron esos vestidos y esas túnicas al lugar del velorio y de la sepultura de la mujer de Dios. Yo digo, ¿pero por qué? Los vestidos, estas túnicas representan el trabajo de fe de esta Tabita, de esta gacela de Dios. El trabajo que ella hacía por la gente. Esas eran sus buenas obras. Su esfuerzo, su sacrificio, su compromiso con la iglesia, con la obra. Amén. No solo era traer una ofrenda a la iglesia, no solo era traer su diezmo, no, era mucho más. Era un compromiso por la salvación de las almas. Era tener una visión. Ella tenía una visión. Ella tenía muy claro para cuál era el propósito de su estancia en este mundo. Y en eso ella trabaja. Estas personas debían vestirse con esos vestidos, debían cubrirse con esas túnicas, porque para ellas fueron hechas. ¿Qué es lo que Dios ha hecho para ti? Hermano, lo que Dios hizo para ti no es para tu hermano, para ti. Y de eso tú debes de revestirte, de lo que Dios te está entregando, de lo que Dios ha preparado con tanto amor para cada uno de sus hijos. ¿Ven?
para que tuvieran una transformación tanto en su interior como en su exterior. Porque déjeme decirle lo siguiente, la palabra nos enseña que el testificar significa afirmar, pero también probar nuestra fe. Entonces, no es algo que tú crees solamente en tu interior, debe salir lo que tú estás queriendo en tu interior hacia afuera. Amén. Porque debes mostrar. El Señor bajó del cielo a mostrar su reino, a mostrar su amor del Padre, a traer audiblemente su palabra al pueblo del Señor, a levantar, edificar una iglesia mundial de hijos y de hijas verdaderas del Señor, a sacar todo espíritu de religiosidad que afectaba gravemente desde hacía siglos a su pueblo amado. Pero estas mujeres tristemente deciden sepultar sus vestidos y sus túnicas junto con la muerta. Es como cuando el Señor Jesús es sepultado, es crucificado y sepultado. ¿Qué hacen los discípulos? Vuelven atrás. Y se vuelven a su antigua vida, y Pedro vuelve a pescar, y Juan vuelve a pescar, y los hijos de Zebedeo, y todos vuelven a sus antiguas rutinas. Y están desconcertados, no saben qué va a pasar, porque son como niños llorando, son como las viudas, ¿verdad? Lamentándose de las cosas y no entendiendo los propósitos, sin visión. No están dando fruto. Y allá el Señor resucitado tiene que ir a recogerlos a uno por uno de nuevo y traerlos de vuelta y presentarse donde ellos de nuevo sobrenaturalmente y traerlos de vuelta. Tantas cosas que tiene que hacer el Señor por ti. Aleluya. Y aún te cuesta darle gracias. Aún te cuesta confiar que Él tiene poder. Él tiene el poder para hacer todo lo que tú le pidas. Efesios 4:24. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Hay ropas nuevas para sus hijos. Los vestidos nuevos representan santidad, justificación. Representan las obras de Dios en tu vida. Representan tu cercanía con el Padre. ¿Cuán cercano estás tú con tu Padre Santo? Amén. Representan tu sabiduría, la humildad, la bondad, la mansedumbre, la paciencia y la fe, los frutos del Espíritu Santo. Aquí no estamos hablando de dones, estamos hablando de los frutos que traerán las recompensas, que traerán los milagros, que traerán las resurrecciones, que traerán las sanidades, que traerán las provisiones, lo que traerá, mi amado hermano, que las tinieblas huyan para siempre. David estaba muerta, pero sus obras de amor y de fe, sumado al hombre de Dios, sumado a los discípulos que rogaron, sumado a la oración intercesora, sumado a la santidad, sumado a esas vestiduras nuevas, mira, hicieron que la muerte tuviese que soltarla. Yo no sé si tú estás recibiendo proféticamente lo que yo te estoy declarando, pero la muerte soltará a los tuyos en el nombre del Señor Jesús. La muerte soltará a los que están hoy día pereciendo en el nombre del Señor Jesucristo por causa de tus obras de fe, por causa de tu fe verdadera. Si tú eres un hombre y una mujer que le crea al Señor, yo vengo a declararte esta palabra gloriosa de parte del Padre. Aleluya. ¿Cuál fue la actitud del hombre de Dios? Mira, escucha bien y aprende esto y imítalo en el nombre de Jesús. Dice la palabra que cuando Pedro llegó a donde estaba el cuerpo de Tabita y vio todo esto, aleluya, toda esta maldad, toda esta aflicción que rodeaba a esta mujer de Dios, ¿sabe lo que hace Pedro? Lo primero que hace, sacó a todos los incrédulos del lugar. Los sacó a todos. Salgan de aquí. Sacó a todo lo que interrumpía su comunión con el Padre. Pedro no se dio tiempo de tener pena. Tú no puedes andar por la vida con pena. Dios no te ha llamado a andar mostrando pena.
Dice la palabra que Pedro, este hombre de Dios, tuvo visión y tuvo fe. Dijo, por alguna razón, Señor, tú me has traído hasta este lugar. Hágase conmigo como tú quieras. Y entonces se arrodilló, se inclinó, se humilló y oró una vez más. Luego de haber orado, se volvió al cuerpo de Tabita y le habla a la mujer. Y le dice, y le ordena, abre tus ojos. Entonces Tabita abrió los ojos. ¿Y qué fue lo que vio Tabita? Esto es maravilloso, mi hermano. Cuando tú quieres que tus hijos abran los ojos, cuando tú quieres que tu familia, que tus amigos abran los ojos y vuelvan a la vida. Yo te pregunto en esta hora, ¿para qué tú quieres que vuelvan a la vida? ¿Qué es lo que van a ver cuando abran sus ojos? Cuando Tabita abrió sus ojos, no vio a las viudas allí. No vio el llanto ni los lamentos, no vio la pobreza ni la aflicción, no vio ni el dolor, no vio el desamparo, no vio la necesidad. Lo primero que Tabita vio cuando abrió sus ojos fue al hombre de Dios. Por eso es que en la vida, mi hermano, si tú quieres un milagro, tienes que sacar todo lo que es tropiezo para que ese milagro ocurra. Dice la palabra que abriendo los ojos, Tabita vio al apóstol Pedro y se reincorporó. Entonces Pedro le toma la mano. Amén. Y a lo primero que Pedro la lleva es a los santos. Y no le estoy hablando de las estatuillas de las iglesias por aquí, por allá, no. Estoy hablando de los santos, los discípulos, la gente que tenía que rodearla, la gente que realmente ya debía estar allí, porque en la santidad de Dios es donde está la vida, en la presencia de los hombres y mujeres de Dios verdadera, es donde allí habrá para tu vida realmente el buen alimento. Amén, allí estará la compañía, el consuelo, allí está el amor verdadero, allí está lo que tú necesitas para reincorporarte a la vida todos los días de tu vida, hermano amado. Aléjate de lo inmundo, aléjate de lo que te roba, aléjate de lo que te miente, de lo que te engaña, aléjate de aquello que quiera hacer pacto contigo. No tengas pena, no tengas pena. Amén. Ten visión. Sé una mujer de Dios con visión. Amén. Ten fe. Sé ese hombre de Dios con fe. Amén. Porque allí es donde ocurren los milagros. Los cielos se abren. Después que fue incorporada y llevada a los santos, entonces comenzó, ya estaba fuerte, ya estaba firme para volver a recibir a los demás. Yo quiero preguntarte algo, yo me pregunté esto para terminar ya hoy día. ¿Por qué el Señor resucitó a Tabita? ¿Y por qué el Señor usó la vida de Pedro para esa resurrección? ¿Cuál era el propósito de Dios? Amén. Porque como te dije al comienzo, siempre hay un propósito de parte de nuestro Padre. En primer lugar, yo llegaba a esta conclusión. Tanto Tabita como Pedro y los discípulos eran gente que daban fruto. Por lo tanto, había una condición espiritual, legal, en donde Dios podría decir, yo aquí puedo hacer mis obras, yo aquí puedo hacer los milagros, aquí yo voy a poner un propósito mayor a lo que ellos mismos puedan ver. Amén. Por eso es tan importante que tú seas ese hombre, esa mujer de fe que da frutos, mi hermano. Busca dar frutos, pídele al Señor que Él te ayude a dar frutos. Amén. Porque es Él el que nos va a ayudar siempre, amado. En segundo lugar, podemos ver lo siguiente, que Dios los quería perfeccionar, tanto a Tabita como a Pedro y a todos los que estaban allí. Amén. Dios tenía que hacer cambios radicales en la vida de Pedro, su siervo amado. Todavía habían cosas que él debía de aprender, habían actitudes que él debía de cambiar, había una forma de pensar que él tenía que cambiar. Y en segundo lugar, Dorcas, esta gacela de Dios, no se podía ir al descanso eterno, al reposo eterno, sin terminar, sin acabar la obra
que le había sido dada. La obra de Tabita no estaba terminada. Porque cuando ella murió, lo que pasó fue que ninguna de esas viudas se había convertido en discípula. Ninguna de esas viudas había revestido del nuevo hombre, sino que estaban sepultando junto con su discipuladora esos nuevos vestidos. Viene un día donde no tendrás a tu pastor. Viene un día donde no tendrás a tu pastora. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué es lo que Dios te ha encomendado en la vida? El Padre restituye la vida de esta mujer para que terminase la obra. Y yo creo con todo mi corazón que ahora sí la terminó. Porque dice la palabra que entonces muchos creyeron en el Señor. Quizás cuando tus pastores mueran y se vayan a la presencia del Señor, tú puedas creer. O quizás es ahora, en este tiempo, que tú decidas caminar como un fiel discípulo del Señor y le creas a Él. Amén. Mi oración es que nunca te olvides que Dios no se olvida de la fe de sus hijos. Que Dios no se olvida jamás de nuestras buenas obras que hacemos por amor a nuestro Dios. Amén.